Muy buenas noches. Damos inicio a la segunda web conference de aspectos legales. En este caso estaremos analizando la incidencia de la normatividad en el mejoramiento de la planificación de los proyectos. Sabemos que tenemos un marco legal y desde el tipo de proyectos que nosotros estamos desarrollando como organización ejecutora o como sponsor, tendríamos que analizar ese marco legal para poder acogernos al mismo, ¿no? Entonces, allí el principio de Pareto nos indica 20-80, el 20% del esfuerzo nos estaría generando el 80% de los resultados. Esto nosotros lo vemos en la planificación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a planificar, y desde antes de la planificación, cuando vamos a formular un proyecto, tenemos que tener en cuenta la normatividad desde la cual nosotros estaríamos planificando, ejecutando y generando todo el proceso de monitoreo y control y cierre de nuestro proyecto. Eso quiere Profe, decir, dígame. ¿usted nos está mostrando alguna diapositiva? Según lo que yo creía, un segundo. Un segundo, claro que sí. Profe, buenas Ahí noches. usted observa, No podemos ver la diapositiva. ahí observan, No se ve. ¿sí? No, ya la pude ver. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, incidencia de la normatividad en el mejoramiento de la planificación de los proyectos. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto o de los tipos de proyectos en los cuales nosotros nos encontremos, tendríamos un marco legal al que nos tendríamos que acogernos, ¿sí? Para nosotros poder, pues desde la misma formulación, generar unas condiciones para entonces poder tener eh, unos elementos que nos permitan propender por el éxito de los proyectos, ¿sí? Eh, es muy importante tener en cuenta que la normatividad es lo mínimo que nosotros tenemos que cumplir. Eh, y desde esa perspectiva, como organización, nuevamente desde el pensamiento estratégico, desde la visión como organización, eh, tal vez estemos desarrollando unas acciones que vayan más allá de la normatividad, ¿sí? Un segundito que me están preguntando por el link del encuentro. Entonces, como les decía, hay una incidencia de esa normatividad en el mejoramiento de la planificación. Y la planificación desde el principio de Pareto 20-80, con el 20% del esfuerzo estamos logrando el 80% de los resultados. Cuando nosotros planificamos apropiadamente nuestro proyecto, entonces vamos a tener una mejor gestión de temas como riesgos, como stakeholders, como comunicación, ¿sí? Una buena planificación nos da esa posibilidad de tener una estructura que nos permita una mejor gestión. Yendo mucho más allá, desde la misma formulación de nuestro proyecto, también considerando lecciones aprendidas, debemos tener un conocimiento de qué legislación estaríamos eh, requiriendo para poder propender
por el éxito de nuestros proyectos. Entonces, este sería el contenido. Esto sería lo que estaríamos analizando el día de hoy. Entonces, bienvenidos a esta web conference de incidencia de la normatividad en el mejoramiento de la planificación de los proyectos. Nuestro objetivo de aprendizaje, analizar la incidencia de esa normatividad en el mejoramiento de la planificación de los proyectos. Nuevamente, la pregunta, digamos, que estuvimos revisando en la web conference anterior, ¿qué es un proyecto exitoso? Sabemos que tenemos la triple restricción tradicional, en donde estaríamos enfocados en el alcance, en el costo y en el cronograma, en el equilibrio entre alcance, costo y cronograma, que eso lo podemos medir con unas técnicas dentro de las cuales estaría valor ganado. Y desde allí estaríamos, digamos, evaluando la evolución de nuestro proyecto, ¿cierto? Planificar apropiadamente nuestro proyecto implica inicialmente tener una muy buena definición de alcance. Dentro de esa definición de alcance, al nosotros tener que dar cuenta ante una normatividad, debemos tener conocimiento de esa normatividad para nosotros poder llevar esos aspectos que se requieren a nuestro alcance, ¿sí? Entonces, para nosotros poder tener un proyecto exitoso, debemos tener una apropiada definición de alcance. Ahora, eso dependerá también de la visión de la organización, ¿sí? Eso dependerá también de la definición de la, digamos, de lo que la organización conciba como su visión. Les lanzo la pregunta. ¿En qué grupos de procesos se requiere de los aspectos legales? A ver cómo logro. Adelante, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Por favor, ¿quién quiere participar con la pregunta? ¿Sí? A todos ustedes les llegó por el correo interno la invitación con el link, ¿cierto? No, señor. ¿O no? No, señor, el link No, señor, no llegó, profe. No, venía solo la indicación que estaba en Teams, pero sin link. Ok, o sea, ustedes ingresaron a Teams y buscaron el grupo, ¿sí? Yo ya estaba incluido en el grupo desde la semana pasada, desde la clase pasada. Ajá. Entonces solo ingresé al grupo y ahí estaba ya la reunión. Perfecto. Porque acá me están preguntando. Yo no estoy en el grupo, pero me compartieron el link. Estuve en el de la semana pasada, pero no encontré el grupo. Ok. Bueno, estaremos en proceso de mejora. Porque la idea es yo subirle algunos materiales al grupo, ¿sí? Y que desde allí ustedes puedan generar el análisis de materiales cortos, unos videos cortos. A mí me gusta mucho video. Entonces, digamos,
que nos generen un contexto desde lo real, ¿no? Para poder ir desarrollando el ejercicio, ¿sí? Ok, adelante. ¿Quién quiere, por favor, participar con la pregunta? A ver. Buenas noches, profesor. Con Carlos Gel. Adelante. Bueno, profe, digamos que desde la experiencia que he tenido en los proyectos, cuando uno va a revisar los aspectos legales del mismo, desde la planeación ya se deben tener en cuenta, puesto cuando se hace ya el análisis de los riesgos, estos se determinan qué tan viable es desde la parte legal también. Y como, digamos, estuvimos mirando ya en otras, muchas veces desde el manejo que se le está dando en la planeación, esto van a repercutir directamente en cualquiera de las del ciclo de vida. Digamos que en el área de conocimiento de la gestión de la calidad, se tiene como un derrotero de todos los requerimientos legales que se deben cumplir y cómo se está tramitando y quiénes son los responsables de tramitar dicho requerimiento legal. Con esto, lo que se busca es durante el proceso, por ejemplo, no se vayan a tener fallas que puedan impactar el alcance del proyecto o la triple restricción, pero antes, mucho antes de que el proyecto sea aprobado, ya se debe tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es el proyecto de infraestructura en cuanto a transmisión de energía eléctrica en todo el país, se debe tener primero que todo la licencia ambiental y los permisos, porque generalmente nuestros proyectos atraviesan vastas áreas con mucho impacto ambiental y social y mucha negociación de predios. Entonces, toda esa parte legal hace que el proyecto se vea impactado. Muchos de los proyectos, inclusive, no se han podido iniciar precisamente por no tener la licencia ambiental. Y ya proyectos ya llevan, no han iniciado y ya prácticamente llevan 5 años de retraso, así aproximadamente. Y esos retrasos, pues digamos que a través de la UDME, cuando los asigna, fija unos espacios de tiempo. Si usted no ha empezado a ejecutar el proyecto, ya prácticamente sin tener presente el por qué el proyecto no se ha ejecutado o iniciado, ya empieza a tener usted un problema de tipo económico, es decir, ya tienen que empezar a pagar unas multas por la no ejecución de los proyectos. Entonces vemos que la parte legal y sobre todo lo que son permisos es muy vital para iniciar un proyecto de esa envergadura y sobre todo, digamos, la negociación de los predios por donde va a pasar la servidumbre de la línea de transmisión. Entonces, desde la planeación, mucho antes de la planeación, ya se debe tener en cuenta los aspectos legales del proyecto. Sí, así es, así es. Entonces, ya bajo lecciones aprendidas, hay que generar una identificación de qué normatividad se debe cumplir, qué procedimientos se tendrían que aplicar, los tiempos de los procedimientos, porque eso también es importante. O sea, una cosa es, digamos, lo que nosotros debemos desarrollar en cumplimiento de la normatividad, pero otra es también los tiempos que tendríamos para nosotros poder desarrollar esos cumplimientos, ¿sí? Entonces, si no se estipulan y no se analizan esos tiempos en el cumplimiento, nosotros vamos a tener una serie de inconvenientes que van a afectar nuestro cronograma, ¿sí? Entonces allí el cronograma no es únicamente pensado desde un proyecto, sino pensado institucionalmente
a partir de la lógica de poderle dar cumplimiento a las diferentes requisiciones de los distintos stakeholders con los cuales se estaría relacionando la organización en relación con los proyectos o el tipo de proyectos que desarrolla, ¿sí? Y allí se deberían estar consignando permanentemente, desde lecciones aprendidas, formas de mejorar los procesos, de mejorar los procedimientos, precisamente para no generar esas dilaciones en tiempo. O sea, la no aprobación de un proyecto durante, digamos, un tiempo más allá del prudencial, ya deja el proyecto sin bases estratégicas. Las condiciones de mercado cambian, ¿sí? Y lo que ya se había propuesto deja de ser viable, precisamente porque pierde su connotación estratégica. Entonces, por eso hay ciertas organizaciones que desde la complejidad de los proyectos que manejan, tienen unas oficinas jurídicas. Pero también en muchas ocasiones estas oficinas jurídicas no conocen el detalle de las dinámicas de los proyectos, ¿sí? Y entonces también, en muchas ocasiones, a quien le toca afrontar ciertos inconvenientes desde lo jurídico es al líder del proyecto, ¿sí? Sin tener todo el conocimiento jurídico, ¿sí? Entonces ahí se requiere como de un puente entre lo que sería la oficina jurídica de la organización y lo que sería el equipo del proyecto, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta lecciones aprendidas para poder mejorar continuamente, ¿sí? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Ok, voy a continuar entonces la presentación. Un segundo, por favor. Ahí lo observan, ¿sí? Sí, señor. Entonces, en todos los grupos de procesos, nosotros vamos a tener que revisar aspectos legales. No es únicamente en la planificación, ¿sí? Claro, en la planificación nosotros, pues para determinar las diferentes actividades y el impacto de esas actividades en la consecución del alcance, en los tiempos que nosotros requerimos, desde unas expectativas de los inversionistas y también desde unas expectativas de diferentes stakeholders, tendremos que revisar la normatividad, ¿sí? De hecho, desde la formulación del proyecto, como decía pues, la persona que intervino, nosotros tendremos que revisar los elementos correspondientes a la normatividad y tendremos desde esa revisión que tomar una serie de decisiones. Entre ellas, pues definir si realmente el proyecto es viable o no, de acuerdo a los permisos, de acuerdo a una serie de costos asociados con respecto a la normatividad y a unos tiempos, ¿sí? A unos tiempos de lecciones aprendidas en los cuales nosotros tendríamos esos permisos y, digamos, todo el marco legal o los elementos legales que nos permitirían desarrollar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, la misma formulación nos estaría indicando que vamos a requerir de unos análisis legales. Luego, pues, tenemos la iniciación. Bueno, ahí se firma el acta de constitución del proyecto, le damos vida al proyecto. Ya deberíamos haber tenido en cuenta esos elementos legales. Y tenemos lo que sería el registro de interesados.
Ese registro de interesados nos ayuda a elaborar nuestro mapa de riesgos. Dentro del mapa de riesgos, entonces, tendríamos que tener consideraciones en cuanto a aspectos legales, ¿no? Entonces, tendríamos que tener, digamos, esas consideraciones, ¿sí? Luego, nosotros tenemos la planificación, sí, claro que sí. Ahí vamos a tener esos análisis de normatividad. La ejecución, también mencionaban en lo que corresponde a calidad. Vamos a tener unas normas de calidad que vamos a tener que cumplir, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto, así tendremos cierto tipo de normatividad al momento de ejecutar nuestro proyecto y aplicaremos mecanismos de monitoreo y control acordes con, pues, con estos requerimientos, ¿sí? Entonces, digamos que lo manejaremos de esa forma, ¿no? Entonces, necesitaremos ya sea a un equipo jurídico que nos asesore con respecto a esos requerimientos o necesitaremos también expertos al interior de nuestro proyecto que puedan generar el análisis respectivo, ¿sí? Para estar monitoreando riesgos relacionados con lo legal. Hay un momento también muy importante que es en los procesos de cierre, ¿no? En el cierre de nuestro proyecto, nosotros tenemos las adquisiciones. Las adquisiciones tienen un componente legal inherente a el tipo de adquisición que nosotros estemos planteando. Y ese componente legal va a estar relacionado con el tipo de contrato desde el cual se desarrolló la adquisición. Y eso tiene que ser monitoreado y tienen que ser cerradas las adquisiciones y tiene que ser revisada la documentación correspondiente al cierre de las adquisiciones, porque de lo contrario podemos tener algunos inconvenientes incluso después de haber cerrado nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, hay que hacer un monitoreo muy de cerca a lo correspondiente con las adquisiciones. Y digamos, antes de hacer ese monitoreo, desde la misma concepción de la adquisición, hay que determinar el tipo de contrato que nosotros estaríamos utilizando para desarrollar la adquisición. Entonces, hay algo que es el poder de negociación. En algunos momentos nosotros tenemos suficiente poder de negociación para decidir qué tipo de contrato vamos a utilizar. En algún otro momento será el proveedor quien tenga ese poder de negociación y tendremos que acogernos al tipo de contrato que estipule el proveedor. Indistintamente de las dos posturas, tenemos que revisar las implicaciones que tendría un tipo de contrato en mecanismos de monitoreo para dicho contrato y además de eso, para que el tipo de contrato nos ayude a propender por garantizar el rol de esa adquisición dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces siempre tenemos que entrar a revisar los tipos de contratos con los cuales nosotros vamos a desarrollar las adquisiciones. Entonces aquí, en todos los grupos de procesos, nosotros vamos a tener unos componentes legales, ¿sí? Habrán grupos de procesos en los cuales esa participación de lo legal será mucho mayor. Entonces allí
en la formulación y en la planificación tendremos un alto componente legal, así como también al momento del cierre con las adquisiciones. Tendremos también allí un alto componente legal. Pero todo el proyecto debe estar bajo condiciones de cumplimiento de la normatividad, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos esta parte de la introducción. Los aspectos legales de un proyecto corresponden a la normatividad que se debe seguir, cumpliendo con las disposiciones jurídicas del territorio en donde nos encontramos ejecutando nuestros proyectos. Además de lo anterior, los aspectos legales pueden contemplar el cumplimiento de compromisos producto de negociaciones entre stakeholders que llevan a cláusulas amparadas por la ley. Entonces, siempre estamos en el marco de la ley, en el marco de la normatividad. Y desde la visión de la organización podríamos ir incluso más allá de lo que nos demanda la ley, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo que es el principio de planificación. Desde este principio de planificación, los contratos del Estado, ¿sí?, deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público, ¿sí? Desde allí se debe salvaguardar desde el contrato estatal una adecuada planificación para no entrar en improvisación ni mediocridad, ¿sí? Entonces, se supondría que, fíjense, los contratos del Estado, ¿sí?, nos habla ahí del contrato desde el Estado, deben estar apropiadamente planificados, ¿sí?, para, digamos, salvaguardar lo que serían los intereses del Estado, no generar detrimento patrimonial, no generar unos resultados adversos, generar intervenciones de calidad que nos lleven a desarrollar competitividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se nos plantea desde lo que sería el principio de planificación. ¿Qué comentarios tenemos? A ver, adelante. Ok. ¿Qué más podemos decir? A ver. Gidi. Adelante. Digamos que esos tres principios que menciona, transparencia, economía y responsabilidad, estarían incluidos dentro de lo que sería el principio de planificación. O sea, una apropiada planificación debe contemplar la transparencia, debe contemplar la economía y la responsabilidad. ¿Quién más quiere intervenir, por favor?